Hola amigos, qué gusto escucharles y estar con ustedes hoy, otro viernes de disrupción. Como ustedes saben, esta es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universidad Fundación. El objetivo, bueno, es analizar el derecho desde una perspectiva más amplia, tomando en cuenta otras áreas de conocimiento, lo cual nos lleva también a ver el derecho desde su impacto en la realidad, derecho empírico, experimental, y inevitablemente hacia un derecho más liberal. Y hoy le toca al derecho del trabajo. Y para eso estoy acá con mi amigo, mi socio en el escritorio Araque Reina, Luis Alfredo Araque. Luis Alfredo Araque es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Monte Ávila, ha sido árbitro internacional en varias oportunidades, fue presidente del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje. Además, ha trabajado el tema del derecho del trabajo, estudiado, enseñado, y tiene mucho que decirnos sobre el derecho del trabajo. Así que, Luis Alfredo, qué gusto tenerte acá para escuchar tus reflexiones sobre el derecho del trabajo. Creo que vamos a pasar un buen rato, ¿ah? Estoy seguro que sí, Antonio. Realmente te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Mira, es un placer siempre conversar contigo. Ya hemos hablado de estos temas muchísimas veces y yo creo que, bueno, este, es un placer el que podamos tratarlos ante una audiencia que, bueno, no sé cuál será exactamente, pero bueno, que está interesada en estos temas de derecho económico. Te he oído algunos de los programas anteriores y bueno, mira, me parece que están haciendo una labor bien importante, bien interesante, ¿no? Porque realmente, digamos, el derecho tiene que ir de acuerdo con las circunstancias con que se vaya moviendo la sociedad y el mundo. Porque de otra manera estamos ante unas normas anquilosadas, ante unas normas, bueno, simplemente una colección de dogmas que, bueno, que en definitiva pues no resuelven problemas. El derecho del trabajo se inserta dentro de lo que es el derecho económico. Es una de las patas que sustentan toda esa realidad que conocemos como la producción. Y bueno, yo creo que es bien importante que en el derecho del trabajo hablemos de esos temas y hablemos de cuáles son las realidades a las cuales que en estos momentos se tiene que adaptar el derecho del trabajo. Mira, a mí me ha tocado, y yo creo que es bien interesante, como tú lo planteas, porque a mí me ha tocado mucho estar presente en discusiones, no solamente, bueno, de contratación colectiva y ese tipo de cosas, sino también en discusiones sobre la legislación del trabajo, o sea, sobre cómo deben enfocarse las relaciones de trabajo y cómo debe el derecho influir en esas relaciones. Y bueno, eso me ha dado la oportunidad de ver cómo debe el derecho irse adaptando a estas nuevas realidades. No es lo mismo hoy en día lo que estamos viviendo que lo que se vivía, bueno, cuando empezó a plantearse esta problemática del derecho al trabajo, que es a comienzos de la Revolución Industrial. Y las circunstancias han cambiado muchísimo y muchos países se han ido adaptando y otros no. Y bueno, mira, unos tienen unas situaciones, otros tienen otras, con lo cual, bueno, no podemos hablar de que haya algo uniforme en el mundo, pero sí es muy importante los pasos que se están dando y hacia dónde va evolucionando, digamos, la sociedad para que el derecho del trabajo de alguna manera se convierta en lo que tiene que ser, una herramienta que potencie el desarrollo, una herramienta de libertad, una herramienta que permita no solamente a los trabajadores, sino a la sociedad en general, bueno, aprovechar esa mina inagotable que es la relación de trabajo, que es la relación entre o sea, todos los que producen, porque en definitiva el derecho del trabajo se inserta dentro del derecho económico, que es el derecho de los que producen y los que hacen que la sociedad evolucione en el sentido económico. ¿Verdad? Que yo creo que es bien importante sentarnos a ver esto desde esa perspectiva mucho más que de normas concretas y tal que, bueno, cómo debe hacerse una cosa o debe hacerse otra. Yo creo que lo interesante de esta conversación Sí. es enfocar el derecho al trabajo de esa manera, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y esa es totalmente la idea. Y entonces por eso yo arrancaría, ¿cuál es el enfoque clásico del derecho al trabajo, en especial desde el punto de vista del trabajador?
porque allí hay una tendencia a la protección del trabajador, a tenerlo como que no es un sujeto de derecho que por sí mismo puede hacer valer sus derechos. ¿Cómo es esa historia? Cuéntanos, Luis Alfredo. Fíjate, Antonio, o sea, yo me remontaría más que nada cuando comenzó la revolución industrial, porque ahí es donde realmente se empezó a plantear la problemática que todavía hoy estamos viviendo, pero de una manera completamente diferente. Y bueno, que lo que nos ha traído hasta aquí, bueno, bien o mal, con errores, con aciertos, pero bueno, hoy en día el mundo es diferente al mundo que había cuando comenzó la revolución industrial. Recuérdate tú, bueno, un mundo en el cual prácticamente, bueno, el 90% de la población vivía en el campo y bueno, eran personas que no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Uh -huh. De manera que cuando comienza la revolución industrial y esas relaciones de producción que conocemos como el mundo del trabajo, bueno, estamos hablando de o sea, de un factor trabajo completamente diferente al factor trabajo que tú tienes hoy en día. A pesar de que, bueno, eso no es uniforme y hay sitios en donde las cosas no han cambiado, otros han cambiado más, otros han cambiado menos, pero hoy tú tienes un factor trabajo en el cual, mira, la persona típica es completamente diferente. Hoy en día tienes una población trabajadora muchísimo mejor formada, gente que ha ido a universidades. Es muy raro que haya personas que no sepan leer y escribir. Bueno, y se plantea dentro del mundo del trabajador, no, bueno, no solamente el ver cómo funciona frente al empleador, sino cómo compite frente al resto de los trabajadores, con lo cual, bueno, mira, la competencia se plantea desde un punto de vista importante en materia educativa, o sea, los trabajadores pugnan por ser los mejores formados, los que trabajen de manera más eficiente, los que tengan más ideas, los que aporten más a la producción, con lo cual, bueno, ese mundo se ha ido transformando. Y fíjate que desde el punto de vista de la empresa también se ha ido transformando el mundo. O sea, de aquel emprendedor que a inicios de la revolución industrial pues inventaba algo y bueno, conseguía 4 o 5 obreros hasta que, bueno, y esos obreros lo único que ponían era su mano de obra y los demás la mano de obra. O sea, prácticamente el factor formación estaba muy en pañales, prácticamente no existía. Hemos pasado de ese emprendedor inicial que intentaba algo y lograba hacer una fortuna personal, ¿no?, a las grandes compañías anónimas en las cuales, bueno, prácticamente el patrono nadie sabe quién es. ¿Por qué? Porque en definitiva son grandes corporaciones en las cuales, bueno, mira, hay algunas sociedades, pero hay miles de contratistas que de alguna manera se relacionan con esas grandes corporaciones, bueno, y que son cosas muy pequeñas en donde prácticamente, bueno, casi que llegan al nivel del trabajador, ¿no? Muy, muy especializados, además. ¿Mm? Muy especializados. Claro, claro, no, cada quien se ha ido especializando y compite en esa especialización de manera muy distinta como se competía antes. Hoy en día, tener un trabajador especializado en determinadas áreas es un tesoro, y un tesoro por el cual compite cualquiera de los que quieran ofrecer determinados servicios, ¿no? Por lo cual, bueno, el poder de negociación de un trabajador hoy en día bien formado es completamente diferente al poder de negociación que tenía un campesino que simplemente lo traían a la ciudad y le decían que pusiera sus manos ahí. Claro, fíjate que entonces esa idea inicial del trabajador como un débil jurídico que da lugar también a esa lucha de clases entre patronos y trabajadores, hoy día con el progreso que ha habido, con la cantidad de prosperidad bueno, que hay en el mundo, en algunos países más que otros, obvio, como tú dices, pero también la mayor formación, educación y la especialización en el trabajo, esa visión del trabajador como un débil jurídico debería ser cuestionada, ¿no? Por lo menos se pone en tela de juicio. Muchísimo, Antonio. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes que se han dado en el derecho del trabajo. Mira, hoy en día, bueno, cuando todo arrancó, el trabajador era visto, como tú bien dices, como un débil jurídico al cual el Estado tenía que proteger. ¿Por qué? Porque, mira, él no tenía herramientas con qué competir.
en una relación jurídica con nadie. Una persona que no sabía leer y escribir, una persona que no sabía qué era ahorrar, una persona que no sabía prever el futuro, porque en definitiva, bueno, el futuro estaba ya escrito desde hacía miles de años y todo el mundo sabía, bueno, que tú nacías, te morías, bueno, cuando estabas en plenitud de funciones, hacías cosas, cultivabas la tierra y después tu familia se encargaba de ti. Todos esos conceptos fueron cambiando. Y por eso el derecho del trabajo ha ido pasando de ser un escenario de lucha de clases, es decir, el ring en el cual se enfrentaban los trabajadores y los empleadores, ¿verdad? Por ver cuál se llevaba la mejor tajada, ha pasado de eso, que es un enfoque, bueno, que en su momento pudo tener cierta justificación, ¿verdad? A un enfoque completamente diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día ese trabajador ya no es un débil jurídico y el trabajador ya sabe, bueno, qué es lo que le conviene, ya sabe ahorrar, ya sabe protegerse en muchas cosas, con lo cual o sea, la función del Estado se ha ido minimizando en esas relaciones de trabajador y empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no necesita un Estado que le regule hasta el número de días en que se puede ir de vacaciones. El que le regule si tienes que poner un termo de café o un refrigerador para que el trabajador tome agua. Eso pasó de moda. Esos son lenguajes de lucha de clases que hoy en día no existen. De manera Pero que que hoy en día... más bien es cada vez más una cooperación entre empresarios trabajadores y sin mencionar que muchos trabajadores también emprenden al final y se asocian y Exactamente. crean las empresas que son justamente estas empresas más pequeñas, muy especializadas, que ya llegan a ser incluso una relación más mercantil con otras Exactamente. empresas. Mira, eso por ahí es donde van los tiros, ¿entiendes? Y fíjate que no se puede decir que vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque como el desarrollo no es uniforme, en unas partes se da de una manera y en otras partes se da de otra, ¿entiendes? Tú tienes sitios, bueno, hoy en día, bueno, y lamentablemente, bueno, lo digo, hay sitios en donde tú todavía tienes prácticamente mano de obra esclava, ¿no? Y bueno, mira, prácticamente trabaja por la comida, pero tiene sitios en los cuales el trabajador es como se diría quien tiene el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque es el que sabe cómo se hacen las cosas, ¿entiendes? Entonces, si tú necesitas para producir determinado producto, bueno, más que nada que una mente te lo ordene, bueno, probablemente el trabajador tiene que negociar con el trabajador o con la persona que va a hacerlo, bueno, cómo se hace, ¿no? Y evidentemente ya bueno, eso que tú dices, pues, o sea, hay gente que ya simplemente desde su casa hace más y produce más valor que lo que se producía antiguamente con las 8 horas de trabajo clásicas, y bueno, y con el lenguaje ese que se hablaba en el 1 de mayo en Chicago y tal, que, bueno, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de sueño y tal. Bueno, todos esos son conceptos clásicos que han ido cambiando en el tiempo. Yo creo que es muy importante que caigamos en la cuenta, porque no necesariamente, y fíjate que ese es un fenómeno que yo creo que es muy importante, no necesariamente los países en los cuales hay legislaciones más detallistas y más protectoras de trabajadores, son las legislaciones donde los trabajadores viven mejor. Y muchas veces es lo contrario. O sea, esas legislaciones clásicas en las cuales simplemente el trabajador es enfocado como un débil jurídico que tienen que decirle hasta cuántos días se va a ir de vacaciones al año, esas legislaciones lo que producen son trabajadores más infelices, menos productivos, bueno, y que simplemente bueno, están en unas sociedades menos competitivas. Y las sociedades que sí logran la competencia y si logran la unión pues de los esfuerzos, tanto del factor trabajo como del factor capital, bueno, son las sociedades más ricas, las sociedades que tienen mejor calidad de vida, bueno, y donde realmente todos quisiéramos estar. Ahora, eso es un cambio de paradigma, ¿entiendes? El no enfocar el derecho al trabajo como una lucha de clases. Bueno, hoy en día se habla de una colaboración.
para mantener las fuentes de trabajo, en lugar de lo que se hablaba antes, que era, bueno, ver cómo lograbas que una parte mayor de la producción fuera a un determinado factor. Hoy en día, en los sitios más desarrollados, bueno, tanto los trabajadores como los que llaman empleadores, bueno, tienen un problema que es fundamental, que es cómo se preserva la unidad de trabajo, más que cómo se logran las reivindicaciones de una de las dos partes. Entonces, la preservación de la unidad de trabajo ha pasado a ser una preocupación importantísima, no solamente del empleador, sino también del trabajador, que tiene un interés importantísimo y muy grande en que la unidad de trabajo se amplíe, la unidad de trabajo sea próspera, que todos ganemos, porque en la medida en que se gane con el negocio, bueno, en esa medida ganamos todos. Y fíjate tú que o sea, el enfoque que tiene el trabajador de sí mismo hoy en día es mucho más de un colaborador que de una persona que está, bueno, prácticamente bajo la tutela de otra. Es un colaborador, ¿para qué? Para un objetivo común. Entonces, hoy en día las relaciones de trabajo deben enfocarse de esa manera. Y por eso, bueno, mira, si bien en muchas partes, yo creo que todavía en la mayoría del mundo es justificable que tú tengas unos pisos en materia legislativa, y para eso ha servido mucho, bueno, no solamente la legislación del trabajo local, también toda la labor que ha hecho en estos últimos 100 años la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que empezó con la Sociedad de Naciones y después continuó con las Naciones Unidas, bueno, que es tratar de unificar cosas que sean unificables, digamos, ¿por qué? Porque la relación de trabajo en el fondo, pues es de seres humanos y tiene un piso humano más abajo del cual el Estado tiene interés en que no haya un más abajo de ese piso. De manera que fíjate que en la mayoría de los países que han progresado en materia legislativa del trabajo, siempre se mantiene la idea del salario mínimo. Claro, se ha ido cambiando, por ejemplo, ya no es el salario mínimo mensual, sino incluso por horas. Entonces eso te permite una flexibilidad impresionante en la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque tú no necesitas depender de un solo empleador, sino que tú puedes tener, o sea, prestar tu colaboración en donde te necesiten y tú vas a cobrar por horas. Entonces la preocupación, digamos, del Estado ha ido pasando de que tú pases ahí toda tu vida a que tú tengas una hora bien remunerada. Y esa hora bien remunerada te la administres tú. Y si tú quieres trabajar 8 horas, trabajas 8 horas. Y si quieres trabajar 5, trabajas 5. ¿Entiendes? Entonces, claro, esos son los cambios de paradigma en el mundo laboral de hoy en día. Mira, pero, y te pregunto entonces, es evidente, o sea, no hay ninguna duda de que el mundo del siglo XIX a el mundo de hoy en el siglo XXI ha cambiado muchísimo desde el punto de vista del progreso. Los trabajadores ahora ya no son esos explotados por un grupo de terratenientes o empresarios, patronos, sino que son más bien personas, bueno, formadas, especializadas, que buscan la manera de ganarse la vida, bueno, justamente haciendo lo que hacen, y para eso, en la medida en que tengan más opciones de contratación, más empleadores, de que haya más empleadores, bueno, allí surge una competencia y permite también esa mejora del trabajador. Entonces, lo que tú me estás planteando es, frente a esa realidad, el derecho del trabajo tiene que, obviamente, necesariamente, adaptarse. Y te pregunto, tú que conoces el derecho laboral, el derecho del trabajo, en países latinoamericanos, y esa transformación del derecho del trabajo ha ocurrido, ha sido suficiente, está acorde con los nuevos tiempos, o debería todavía continuar. En algunos lugares me imagino que más bien debería empezar. ¿Y en qué sentido? Entiendo que es hacia una mayor, cierto piso, pero también una mayor libertad de contratación y a un fomento, por lo que me estás diciendo, de ese diálogo, de esa posibilidad de discusión entre unos y otros, entre trabajadores y patronos, competencia,
bueno, por que cada quien esté voluntariamente asociado con el que mejor le convenga, ¿no? Esa sería la tendencia. Se ha avanzado en este sentido. Y el último punto que quiero que me digas es, empíricamente se puede ver esa distinción de aquellos países que regulan el derecho al trabajo de una forma, cómo le está yendo desde el punto de vista económico y social, incluso personal, frente a aquellos en que, como tú dices, está muy regulado, detallado y prácticamente no hay margen de contratación ni de poder de ninguno de los lados en concretar esas relaciones laborales. Mira, Antonio, tú tienes, o sea, lo que tú planteas es realmente impresionante porque el cambio ha sido muy grande. Y fíjate que eso se ve en la calle. O sea, cuando tú sales a la calle, bueno, ya no ves los barrios obreros antiguos y tal y qué sé yo. O sea, ya lo que tú vives en las sociedades, digamos, prósperas, es completamente distinto a lo que se vivía antes. O sea, el trabajador hoy en día, y fíjate lo que pasaba, lo que sucedía anteriormente. O sea, el trabajador necesitaba un protector. Y fíjate tú que los protectores clásicos del trabajador eran dos. Eran el Estado y el sindicato. ¿Por qué? Porque el trabajador que no se podía defender solo necesitaba que alguien, bueno, hablara por él, pues. Y entonces, bueno, él terminaba en manos tanto del Estado como del sindicato, que eran sus dos protectores. Hoy en día, el protector del trabajador es su cabeza, es la mente que él ha logrado formar y es la formación que tiene. ¿Quién se mete hoy en día con un egresado de una universidad importante, Antonio? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay más que meterte con él, porque si tú lo votas al día siguiente está empleado en otro lado. Entonces, fíjate cómo ha variado el asunto. O sea, y hoy en día el trabajador sabe perfectamente que él es su propio protector. Y fíjate tú que hay otra cosa que es interesante que ha cambiado dentro del mundo del trabajo. O sea, antiguamente tú veías eso que llamaban clásicamente, bueno, tú conoces mejor que yo esos factores clásicos con Adam Smith y con todas estas cosas y tal, que se veía el capital y el trabajo, y entonces después se incorporaba a la gerencia como un tercer factor. Fíjate que cada vez más en el mundo del trabajo, esos factores han ido como homogeneizándose. Porque fíjate tú, ¿qué es el capital? O sea, el capital en el fondo es sino trabajo ahorrado, ¿entiendes? Alguien hizo algo y alguien guardó, y eso es lo que es el capital, ¿entiendes? Entonces, bueno, ese capital está plasmado en unas máquinas, está plasmado en unas cosas, pero alguien trabajó y ese trabajo hoy en día se convierte en capital. La gerencia no es más que trabajo sofisticado. Y el trabajo, bueno, es la actividad que todos hacemos todos los días, distinta, sí, evidentemente. Unos trabajos son distintos a los otros, pero mira, yo te diría que cada vez se ha tomado más conciencia que los trabajos son todos importantes. O sea, ya no hay digamos, esa noción de antes del trabajo servil, el trabajador de cuello blanco, el trabajador de cuello azul, sino bueno, mira, hoy en día todos, y bueno, mira, puede ser tan importante recoger la basura como, bueno, ganar un juicio o prestar servicios para conseguir una vacuna del coronavirus, porque todo es exactamente, Claro. o sea, todo ha ido adquiriendo la importancia que tiene. Y todo es importantísimo dentro de una sociedad. O sea, no hay personas de menor importancia que otras, con lo cual, digamos, toda esta evolución del trabajo va evolucionando hacia la dignidad humana, a que todos los seres humanos adquieran conciencia de su dignidad grande y profunda y de que su libertad los va a llevar a una situación mucho mejor que la que tienen.
Y yo creo que eso es importante. Y fíjate que también se da del lado ese, de la parte mercantil. O sea, todos estos conceptos se han ido metiendo dentro de la conciencia del ser humano y nos hacen prever un mundo distinto y un mundo, bueno, que irá evolucionando cada vez más hacia allá. Pues. Mira, y insistir en aquellos países en los que se ha logrado esta transformación en el derecho laboral, sin duda les está funcionando mejor y una de las formas de mostrarlo es eso que llaman la fuga de cerebro. Normalmente en los países muy regulados, las personas, en especial los que no están dispuestos a tenerse a esas condiciones, digo, los trabajadores, bueno, se van a buscar otros lugares donde sea más fácil la contratación, donde posiblemente también es más fácil que lo despidan. Pero bueno, eso mismo hace que sea más fácil conseguir con otros lugares, con lo que hay intereses contrapuestos entre trabajador, patrono, pero obviamente que también hay intereses comunes. Esa, esa evidencia obviamente existe, es obvia. Mira, te cuento algunas cosas que van en ese sentido que tú me estás diciendo. Cuéntame. Fíjate, o sea, te voy a poner ejemplos. Piensa tú, por ejemplo, lo que es Japón hoy en día. Bueno, Japón tiene una característica muy peculiar. En Japón no hay ley del trabajo. Las relaciones laborales se rigen por la legislación civil contractual normal, bueno, y cada corporación tiene unas reglas de juego que están adecuadas a sus realidades económicas. Bueno, y tú me dirás si el trabajador japonés está añorando que venga un Estado a decirle cuántos días se puede ir de vacaciones semanales, anuales, ni cuál es bueno, o sea, fíjate, te pongo ese ejemplo, pero otro país importante en el cual no hay legislación del trabajo específica. Hay legislaciones, por ejemplo, en materia de seguridad industrial, hay muchas regulaciones, pero no hay una legislación del trabajo en los Estados Unidos. Bueno, y mira, todos los países súper regulados en materia laboral, bueno, lo que hacen es exportar gente que estaría deseosísima de llegar a ese lugar en donde nadie los está protegiendo. Te pongo otro ejemplo que es dolorosísimo, por lo menos para mí. O sea, mira, a mí me tocó participar muchísimo en todo lo que fue eso que llamaron el diálogo social a finales de los años 90 en Venezuela, ¿no? Y bueno, que llegó, bueno, a una legislación laboral que fue la ley de 1997, en la cual, bueno, mira, era una legislación muy detallista y muy onerosa desde el punto de vista del empleador. O sea, se metía en muchísimos detalles, pero en definitiva permitía determinadas libertades que, bueno, que no se habían permitido desde la ley del año 1936. Bueno, durante todo el tiempo que pasó entre el 97 y el 2012, bueno, mira, nadie tuvo demasiadas objeciones que poner a esa legislación del trabajo. En el año 2012, simplemente se aprobó con una ley habilitante que se había aprobado para lidiar con todos los problemas de las lluvias del año 2012 y simplemente se aprobó una nueva ley del trabajo, bueno, en la cual, bueno, hay una cantidad de cosas que simplemente no permiten que la economía normal funcione. Bueno, tú me dirás a dónde hemos llegado, Antonio. Óyeme, un país en el cual el salario mínimo en estos momentos es menor a $1 mensual. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, mira, tú me dirás si eso es una legislación que protege a ningún trabajador. Sí, o sea, sí. El trabajador ha llegado a una ruina prácticamente total. Entonces, bueno, hay cosas que simplemente no las aplica ni siquiera el gobierno, que fue quien creó esa legislación del trabajo. De manera que si eso no es modificado, bueno,
no sé cómo se regularán O sea, legalmente las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? en definitiva, el derecho del trabajo en países como Venezuela, pero en muchos países latinoamericanos es así. Es más que un instrumento para el progreso, para el desarrollo de las personas, es más bien un instrumento que pone límites y que nos condena, bueno, a la miseria, ¿no? Sí, y te cuento por qué, fundamentalmente, qué es lo que sucede, ¿no? O sea, digamos, el derecho del trabajo está destinado a facilitar unas realidades que son realidades económicas. Y como realidades económicas, esas realidades cambian, ¿entiendes? Entonces, una empresa que un año produce mucho, es razonable que ese año comparta mucho, pero si al año siguiente produce pérdidas, no es Claro, razonable que esa empresa continúe manteniendo unos niveles, bueno, de gasto que simplemente la van a terminar llevando a una ruina total. Entonces, fíjate que en muchos países, incluidos países latinoamericanos, el derecho del trabajo, con un piso pequeño, ¿verdad? Permite que tú te adaptes, o sea, que las distintas relaciones de trabajo se vayan adaptando a las distintas circunstancias de las empresas. De manera que cuando la empresa le vaya bien, a todos les vaya bien, todos ganen, tanto a los claro. accionistas como a los trabajadores, como a los gerentes, etcétera. Y cuando a la empresa le vaya mal, siempre está guardando muchas veces ese piso. ¿Por qué? Porque tú tienes algo ahí que es simplemente la subsistencia humana. O sea, tú no puedes, digamos, o sea, hay un nivel que simplemente es la subsistencia, que tú tienes que ver cómo lo garantizas. Entonces, pero antes de llegar a ese nivel, bueno, mira, hay muchísimas cosas que pueden pasar y que si las partes pusieran su esfuerzo para mantener como prioridad número uno la supervivencia de la empresa, creo que eso llevaría a unos resultados mucho más exitosos que los Claro, que hoy en día se llevan en los países demasiado regulados en materia de trabajo. claro, ahí es donde los intereses comunes deberían, bueno, justamente a permitir esa flexibilidad. Mira, y hay una de las cosas que hay que tener en cuenta, que es que además de que son mucho más especializados, mejor formados los trabajadores, están en competencia, son más productivos, muchas de las empresas, un porcentaje importante, son empresas siempre pequeñas, algunas incluso familiares, son pequeñas de pocos trabajadores, con lo que esa flexibilidad a los efectos de poder, bueno, cambiar, llegar a acuerdos entre las partes de las relaciones de trabajo es fundamental. Y por lo que entiendo, estas regulaciones, estas legislaciones tan reguladas, tan detalladas, no permite normalmente esa flexibilidad ni esa adaptación a lo que venga, ¿no? Mira, Antonio, hoy en día uno de los fenómenos más importantes, digamos, en el mundo del trabajo es eso que llaman el outsourcing. Es decir, que, bueno, que tú puedas de verdad prestar los servicios con independencia y que la empresa sea como una especie de recopilación de muchas cosas, de muchos servicios y tal. Y entonces, bueno, el que los logra ordenar también tiene un mérito y también participa de la producción, pero que participen también todos los que lo producen. Y es un sistema, una forma de producción muchísimo más eficiente y que produce muchísimo más para los que participan en ella que la tradicional forma de la gran empresa en la cual se iba desde sembrar hasta sacar el producto último Sí, terminado. Bueno, nuestra legislación laboral de 2012 prohibió el outsourcing, prohíbe, sí, qué absurdo. lo prohibió. De manera que, bueno, mira, es prácticamente imposible que tú te beneficies de lo que en otros países ha sido tan beneficioso y ha permitido que muchos trabajadores tengan un nivel de vida muchísimo mejor que el que tenían antes, trabajando como trabajadores independientes. Bueno, eso hoy en día, bueno, en la legislación, concretamente en la legislación venezolana, bueno, hay muchas otras en las cuales se van permitiendo, pero es que la venezolana simplemente lo prohibió y todo lo que se había venido logrando y todo lo que se había venido avanzando fue cortado
súbitamente. Bueno, y mira la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Ahí tienes una evidencia entonces práctica en Venezuela, cómo el derecho del trabajo ha sido un lastre muy difícil de sobrellevar Bueno, el derecho del y que ha trabajo, motivado la... oye, el derecho del trabajo mal enfocado, porque yo te diría que el derecho, cuando está bien enfocado, no es un lastre, sino es una herramienta de progreso. Fíjate tú, bueno, mira, tú lo sabes bien, o sea, yo he sido profesor toda mi vida de derecho civil. Bueno, mira, el derecho civil, el Código Civil, que es básicamente el mismo código que están usando casi todos los países desarrollados del mundo, es el Código Napoleónico, que es de 1804. Bueno, y es una legislación que ha podido irse adaptando a las nuevas realidades, bueno, y ha podido proyectar, bueno, el Código de Comercio, que es casi simultáneo, bueno, prácticamente es el mismo Código de Comercio que se sigue usando en casi todas partes del mundo, con lo cual la legislación en sí misma no es ni buena ni mala, sino depende de si se adapta o no y si tiene la posibilidad de irse adaptando a las realidades que subyacen y para las cuales fueron creadas. En un caso el comercio, en otro caso, bueno, las relaciones entre los seres humanos, los derechos y las obligaciones, en otro caso, pues muy específico, las relaciones de trabajo, que no son más que un contrato, que es un contrato en el cual surgen derechos y obligaciones para ambas partes. Y para darse esa adaptación, entonces, eh, como tú decías al comienzo, lo mejor es una regulación mínima que permita a las partes, a los diferentes sectores, a los diferentes tipos de empresas y de trabajadores, bueno, poder llegar a acuerdos. Mucha capacidad para la libre contratación. Esa sería Eso creo el, yo. Yo ese lo creo sería, con muchísimo entusiasmo y yo creo que mientras tú menos te regules, digamos, menos entres en detalles. O sea, hay que, como yo enfoco la legislación del trabajo del futuro, es una legislación que permita muchas variantes y que, bueno, que en definitiva proteja lo que es imposible no proteger. aquí está la reflexión final y que debe llamar la atención a los que se dedican a toda esta área del derecho del trabajo. A veces la mejor manera de proteger a los trabajadores es que las leyes le permitan a los trabajadores poder llegar a sus acuerdos voluntarios con los patronos. Y Bueno, facilitar también el emprendimiento, porque en la medida de que un trabajador pueda fácilmente conseguir el capital, que es tan sencillo al final, y a poner sus propias empresas, ese paso de trabajador a empresario, a emprendedor, a empleador, es un paso mínimo, es facilísimo de dar. Antonio, mira, y pregúntale tú a un comerciante minorista, a un señor que tiene una panadería, si quiere que le quiten el código de comercio, porque el código de comercio lo beneficia a él igualito que Sí. beneficia al que produce la harina o el que le manda la máquina. O sea, es algo simplemente para poner las reglas del juego. Y Uh cuando hay -huh. unas reglas del juego claras, que en definitiva no permitan que nadie abuse del que tiene al lado, esas reglas de juego son un factor de avance, un factor, bueno, de progreso, no solamente para el que produce el trigo, sino también para el panadero que, bueno, que se levanta a las 5 de la mañana a amasar su pan. Y para los que nos despertamos y queremos desayunar fácil en Exactamente. conseguir miles de opciones. Mira, te voy a hacer una pregunta que, bueno, yo creo que está claro y que hay motivo, hay bastante para la reflexión, pero te voy a hacer una pregunta que a mí me interesa mucho para que le prestes atención. ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? El profesor Luis Alfredo Araque. Hoy, ¿qué te estás leyendo? Mira, Antonio, si te digo lo que me estoy leyendo en estos momentos, Dilo. oye, Tienes no que le va a ser decirlo. útil a mucha gente, Tienes porque que yo me decirlo, estoy tienes que enfocando decirlo. muchísimo con el tiempo hacia temas que no son demasiado, bueno, fíjate, ya yo tengo una edad en la cual, mira que he leído cosas de la profesión, aspectos técnicos y tal, pero me he ido enfocando muchísimo hacia a tratar de comprender mucho más de lo que hacía antes.
la historia, o sea, tratar de comprender qué es lo que ha sido el ser humano durante, bueno, los miles de años que tiene sobre la Tierra. Y me he enfocado muchísimo también hacia el pensamiento, o sea, hacia cómo ha evolucionado el pensamiento, qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero yo te diría que una de las cosas que a mí me resultaron muy interesantes, y tú me habías dicho que me ibas a hacer esa pregunta y lo he reflexionado mucho, fue cuando empecé, digamos, a interesarme por la historia, más que exclusivamente por el derecho como tal, y saber dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? De manera que yo le recomendaría muchísimo a quienes nos están oyendo en estos momentos que busquen una forma de entender un poco lo que ha sido la historia. Bueno, hay muchas maneras. Yo recuerdo hace muchísimos años conseguí una historia universal que tenía 14 tomos y en mi casa se reían de mí porque decían que me estaba leyendo una enciclopedia y lo que me estaba leyendo era un libro de historia, ¿okay? Pero que tenía 14 tomos, ¿no? Pero yo les diría que por qué no empiezan por interesarse por lo que ha sido la historia de la humanidad en el último siglo. Pues hay un libro que a mí me gustó muchísimo y que se lo recomiendo siempre a las personas que se inician en ese inquietud intelectual. Es un libro que se llama Tiempos Modernos, de Paul Johnson, Okay. y que se lee con una facilidad impresionante, porque, bueno, son temas, bueno, y además el tipo es un periodista que escribe con una facilidad de palabra, bueno, tiene muchísimos libros, pero ese fue el primero que yo me leí de él, y me impresionó mucho, porque me ayudó mucho después a tratar de ir profundizando en otros temas históricos. Yo recomendaría ese libro que ya tiene unos años, pues, pero que todavía sigue siendo un libro vigente y que nos da muchas claves sobre lo que estamos viviendo hoy en día. Buena recomendación, Alfredo. Te lo agradezco muchísimo. Y seguro también a las personas que nos oyen y que busquen, salgan a buscar el libro. Mira, bueno, nada, te digo la verdad. Luego de todo lo que hemos conversado y de este análisis sobre el derecho del trabajo, creo que los laboralistas tienen bastante trabajo por delante, que es un trabajo al final relativamente sencillo, porque pareciera que es más confiar en el trabajador que tratarlo como si fuera una poquita cosa al que tiene que protegerlo, es más bien dejarlo que ejerza su libertad y que haga valer sus derechos. Así Oye, que... te hago una pequeña confidencia, Antonio. Oye, yo sueño todavía con ver en Venezuela una legislación del trabajo moderna, una legislación del trabajo que de verdad lleve a nuestro queridísimo país bueno, al progreso que todos estamos esperando. Y además me encantaría de alguna manera poder participar. O sea, he participado desde el año 1986 en prácticamente todas las reformas laborales que se han hecho en Venezuela y me encantaría poder en algún momento decir algo sobre eso. Pero bueno, espero que eso pueda ser así. Sí, bueno, no me lo dejes a mí porque yo eliminaría todo el derecho del trabajo junto con todo el derecho administrativo y que la cosa sea solamente derecho civil y mercantil. Pero bueno, mira, Luis Alfredo, gracias por acompañarnos, por todas tus reflexiones. Espero que más de uno quede dándole vueltas y pensando sobre esto. Te lo agradezco muchísimo, ha sido un gustazo, un placer. Tú sabes que yo te quiero mucho, amigo. Y bueno, y a todos los que me escuchan, sigan la web de Un Estado de Derecho, www.libertad.org, en las redes, así van a estar al tanto de las cosas que seguimos ofreciendo para ustedes y acá en Universitas Fundación. No me queda más que darle las gracias a todos, a ti de nuevo, a Luis Alfredo, y nada, nos estamos viendo y seguimos conversando sobre esto. Claro que sí, oye, muchísimas gracias por permitirme hablar de esto. Y bueno, un abrazo a todos. ¿Ah? Un gustazo, un gustazo. Que estén bien. Hasta luego, amigo. Bueno, hasta luego. ¿Ah?